Efesios 3:20, repito. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Es el que tiene el control de todo. El tema de hoy, hermanos, Dios es un Dios de abundancia. ¿Cuánto creen esto, hermanos? Amén, hermanos. Dios es un Dios de abundancia. Amén, hermanos. La gloria de Dios, hermanos, viene y nos envuelve, nos cubre. La gloria de Dios viene y nos transforma. Si no hay hambre, no hay gloria. Por lo tanto, estamos en oscuridad. Necesitamos tener luz en nuestra alma. Necesitamos vestir nuestra alma de luz. Porque si no hay luz, podemos perder el reino. Y por lo tanto, somos hijos. Ya no somos, hijos de la luz, hermanos. Dice la palabra que muchos se amaron a sí mismos. No quisieron pagar el precio de la santidad. Todos sabemos que hoy en día es fácil pecar, apartarse de la voluntad de Dios. Todos sabemos que el pecado está a la orden del día, hermanos. Es ahí donde cada uno de nosotros deberíamos de hacer un pacto con Dios, de ser santos en medio de este mundo de pecado, hermanos. Hermanos míos, ser santos es posible. Todo está en la determinación que tenemos con Dios para cumplirlo. Porque Dios nos ha dado armas, ¿sí?, para pelear esta guerra espiritual. Hoy en día tenemos estas armas a utilizar. Está la oración, está el ayuno, está la vigilia, está la palabra de Dios, y sobre todo está nuestro testimonio. Amén, hermanos. Ser santo es posible. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice Jesús. En su palabra dice, sé santo, porque yo soy santo, dice. En otra palabra dice, confiad que yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, también ustedes pueden vencer al mundo. Hermanos míos, nuestro Padre Espiritual, nuestro Pastor Abraham, nos ha dicho y nos ha explicado lo que es ser santo. ¿Sí? Y ser santo es apartarse de lo malo. Por ejemplo, si antes maldecíamos, si antes nos alcoholizábamos, si antes nos drogábamos, si antes mentíamos, ahora todas estas cosas mencionadas ya no las hacemos. Entonces eso es santidad, hermanos. Amén, hermanos. Recordemos años atrás, hermanos, cómo estábamos en delitos y pecados, en nuestros pensamientos, emociones, acciones, haciendo cosas malas.
Ahora volvamos al presente, hermanos. Now we come to the present, my brethren. Ahora Now tratamos we try, o ya no hacemos or we don't do lo que hacíamos antes. what we used to do before. Eso That es santidad. is holiness. Y eso And that es nuestro testimonio de que sí es posible ser santos. Amén, hermanos. Hermanos, con dificultad, with difficulty, los hermanos que están maduros the brethren that are mature, se salvan. they are saved. Imaginemos los que no quieren saber nada. Let's imagine the ones that don't want to know anything. Hoy, hermanos míos, Today, my brethren, ahora now es el tiempo is the time de glorificar, of glorifying, tiempo de dar gracias, tiempo de exaltar, tiempo de adorar. time to worship. Hoy es el tiempo en que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. La palabra atalaya, atalaya, hablando bíblicamente se refiere Spiritually, it means a aquellas personas those people que cuidan, that take care, que protegen, protect, que vigilan watch a las ciudades. the cities. Hablando militarmente, Military speaking, la atalaya this person es una forma, una figura, is a ¿sí? figure, un lugar alto, a high com- place, como una torre, like a tower, que sirve that como un lugar estratégico. ¿Para qué? strategic place Para visualizar. to visualize. Entonces, hermanos míos, la atalaya Then, my brethren, es un líder en la iglesia. this person is a leader at church. La atalaya es alguien que cuida, Is someone that takes care, que protege, that protects, que vigila, that watches, es el que sufre, the one es el que lleva las aflicciones, the one that takes es el que afflictions, tiene la trompeta, the one that has the es el que trumpet, tiene la autoridad, the one that has es the el que authority, tiene el orden, the one that has the order, es el que escucha the one that la voz de Dios. Amén, hermanos. knows of God. La prosperidad The prosperity que habla la palabra de Dios that the word of God speaks es la prosperidad del alma, is the prosperity in our soul. porque dice la palabra de Dios, Because the word of God says, el que tenga oídos para oír, que oiga, who hermanos. has ears, listen, Dice, buscad seek primeramente first el reino de Dios y su justicia, his justice, para que todas las cosas so that all things Dios las añada. God gives to you. Amén. Amen. Por lo tanto, Therefore, primeramente first, va a prosperar he'll prosper nuestra alma our soul, y después también va a prosperar and then he'll also prosper nuestra casa, our house, el negocio, our business, el dinero, etcétera, etcétera. etc. Lo que dijo el Espíritu Santo. A mí me gustó lo que dijo el Espíritu Santo, What the Spirit said, I like what he said. que primero está lo espiritual That first is the spiritual, y después lo material. and then Amén, the hermanos. material. Vayamos, hermanos, a Mateos capítulo 6, el verso 36. Please come to Matthew 33, perdón. 33. Mateo 6, verso 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dos palabras, hermano: buscar y añadir. Seek and it will be added to you. La palabra añadir significa Will be added to you means sumar o agregar. that you will add. Aquí, hermanos, quiero hacer hincapié. And here I want to focus. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, God first and his justice Dios mismo sumará will add o agregará, pero conforme a lo que necesitamos, hermanos. according to what we need. Amén, hermanos. Aquí también habla en este verso In this verse, de buscar. God speaks of seeking.
Aquí se refiere de buscar, no se refiere a buscar en lo externo. It doesn't mean to Se requiere de buscar en lo interno, en nuestra alma, in our en nuestro soul, corazón. in our heart. Amén, hermanos. Vayamos a Mateo 6, Please come to Matthew 6, versos 19 y 20. verses Mateo 19 6, and 20. versos 19 y 20. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aunque hay tesoros, hermanos, terrenales, Treasures, here on earth, los verdaderos tesoros están en el cielo. are in heaven. Los verdaderos tesoros The true treasures que nuestro Señor Jesucristo se refiere Jesus Christ refers to, o se nos exhorta a juntar, that he encourages us to seek, están en el cielo, they hermanos. are in heaven, my brethren. ¿Cuál es el beneficio si alguien Benefit es muy rico if someone is very wealthy aquí en la tierra here on earth y es muy pobre en el cielo? and is very poor in heaven? Vayamos a Mateo 6:24. Please come to Matthew 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Hermanos míos, es imposible servir a Dios My brethren, y al it's mundo, impossible to serve God and man, porque uno es el opuesto del otro. because one is opposite to the other. El tema de hoy es, Today's sermon is, y sigue siendo, Dios es un Dios de abundancia. God is a God of abundance. Nuestro Dios no es un Dios de escasez, hermanos, ¿sí? Our God Porque Él es el dueño de toda la creación. is the owner of all the creation. Jesucristo, hermanos míos, Jesus Christ, my brethren, Él experimentó lo que pasaba el hombre what man, cara a cara. Experimentó tortura, he went through torture. martirio, experimentó hambre, hermanos. He was hungry, Pero dice la palabra but the word of God says que Él vino that he came y llevó and took todas nuestras enfermedades, all our sickness, todas nuestras dolencias, all our pain. ¿sí? Él llevó todos los pecados de todos los tiempos. He took all our sins ¿Sí? of every Dice la palabra the word of God que Él no says pecó, that he did not sin. ¿sí? Fue tentado en todas las He was cosas tempted in all, y todas las soportó. and he went ¿Para through qué? all of them. Para que Why? cada uno de nosotros So each one of us podamos decir can say que en Cristo that in Christ todo lo puedo, I can ¿sí? do all things. Que en Cristo todo lo puedo, In Christ I can que Él me fortalece, hermanos. strengthen Siempre, hermanos míos, always, my brother. vamos a necesitar We're gonna need la ayuda, the help el socorro, el auxilio del Señor. from our Lord. Y nosotros debemos de esforzarnos, hermanos míos. Strengthen ourselves, my brethren. Vayamos a 2 de Pedro, Please come to 2 Peter capítulo 1, el verso 11, hermano. 2 de Pedro 11. 1:11. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos, hermanos, que echar de nosotros We must cast out la naturaleza pecaminosa. the sinful nature. ¿Para qué? Para poder recibir los frutos Why? So we can receive los frutos del Espíritu Santo, the fruits of the Holy Spirit, es decir, el vino nuevo, the new wine, y que empiecen a entrar en nuestra vida. and that they begin ¿Sí? to start in A lo mejor nos lleve años o poco tiempo. years or very few. Uno de los frutos del Espíritu Santo One of the fruits of the Holy Spirit es el amor, is love, es la paciencia patience, y la fe. and Estos tres these three deben ir unidos, must go united. siempre, hermanos, siempre deben ir unidos. El amor, la fe y la paciencia. El amor es el más importante. The most important.
Y debemos de tener mucho amor, hermanos. Mucho amor. Me gustó también lo que dijo el hermano I like what our brethren said hace 2 viernes atrás. about 2 Fridays ago. Él habló de 2 mandamientos. He spoke of 2 commandments. El primero, First, ama a Dios love God con toda with all tu corazón, your heart, con toda tu mente, with all your mind, con toda tu alma, with all your soul, con todo tu ser, es decir, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, second, ama a tu prójimo love your neighbor como te amas a ti mismo. as you love yourself. Hermanos míos, My brethren, Dios es un Dios de orden. God is the God of order. Para amar a nuestro prójimo, To love our neighbor, primero tenemos que amar a Dios así como manda en su palabra. first we must love Amar a Dios commandments. con todo nuestro corazón Love God with all our es estar apartado de la impiedad. is to separate us. Amar a Dios con toda nuestra alma Love God with our soul, es hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Amar a Dios con toda nuestra mente With all our mind, es meditar de día y de noche su palabra y ponerla en práctica. His word and practice. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas With all our strength, es poner nuestro cuerpo en servidumbre. body, Hasta entonces podemos amar a nuestro prójimo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Al igual, citando en Mateo 6:33, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se van a añadir. Dios es un Dios de orden, entonces debemos de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean añadidas, ¿sí? Amén, hermanos. Vayamos a 1 Corintios Please come to 1 Corinthians 13:13. 13:13. O yo se los leo, hermano. Dice que hay 3 cosas que permanecen en uno, que son There's 3 things that la fe, in us. la esperanza y el amor. Faith, hope, Y la más importante de estas 3 es el amor, hermanos. Entonces necesitamos amor, hermanos. Amor. love. Pero para tener amor But to have love, necesitamos amar al Padre, primeramente, hermanos. Necesitamos amar al Padre para que después so later podamos amar a nuestro prójimo. we can love our Amén, hermano. Amen, my brethren. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una iglesia, The word here speaks to us of a church. la Odisea. Y aquí podemos ver hoy en día que hay muchas iglesias Odisea. We can see nowadays that there's many Dice la palabra like this que se ha enriquecido, that has ¿sí? become wealthy. que esta iglesia no quiere escuchar palabra de santidad. This church doesn't want to hear ¿Sí? the holiness message. Es una iglesia que solamente quiere escuchar That only wants to hear la unción, the anointing, prosperidad prosperity, y no tiene necesidad de Jesús. and they feel they don't have Hermanos míos, Jesus, my brethren. pero aquí, But here, el cuerpo de Cristo, the body of Christ, aquí here, sí quiere escuchar palabra, palabra que edifica, palabra que exhorta, palabra que alienta, palabra que vivifica, palabra que transforma. Aquí queremos escuchar palabra de santidad. Aquí sí hay necesidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí sí hay necesidad porque lo necesitamos en todo tiempo y a toda hora, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vayamos a Salmos 132, please come to Psalm 132, verso 15, hermano. verse 15. Salmo 132, verso 15. Dice así, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Amén, hermanos. Dios nos bendice abundantemente, dice, Abundantly, he said, y a los pobres saciará de pan. and the poor he will give bread to. Hermanos míos, Dios nos quiere elevar. My brethren, God wants to El Señor tiene Lord que quemar todas nuestras impurezas. has to burn all impurity. Ya Cristo viene. Christ has come. Si no tenemos el fuego, que es la palabra de Dios, We don't have the fire. no vamos a subir, hermanos. We're not going to go up, my brethren. Somos transformados. We're transformed.
por la gloria de by Dios, the glory of God, por la by palabra. the word of God. Dios usa God uses el ministerio the ministry y los dones and the gifts para que venga la gloria. so the glory comes. Porque sin gloria no podemos, hermanos míos, Without glory, we can't, my transformarnos a la imagen de Jesús. be transformed into the image Todo of es un God. esfuerzo, un sufrir, un padecer. Everything is just suffering. La prueba lo que The hace trials, what it does es que podemos ser transformados. is that we can be transformed. Sin tribulación no hay gloria, hermanos. If there's no glory, my brother, Es necesario que a través de muchas tribulaciones, aflicciones, persecuciones, entremos en el reino. we enter into the kingdom. Lo que vale aquí, hermanos, es la permanencia y la fe. Is remaining in faith. Dice la palabra The word of God que Dios cuida that God takes a su rebaño, a su manada pequeña. his sheep. Él nos da a entender que no es una iglesia grande, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de ser We need to be un ser espiritual, hermanos. to be, my brethren. Para concluir, hermanos, To finish, my brethren, vayamos a Apocalipsis 1, let's go to Revelation 1 al 3. 1 through. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. When you have it, say amen, my brethren. 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. El 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca, hermanos. Hermanos míos, cuando el Señor When the Lord venga en el rapto, in his rapture, se llevará a aquellos que tengan luz. he will take those who have light. Por lógica, los que no tengan luz, no se los va a llevar. Have the light. He's not going to take them. Hoy todos sabemos Today we all know que estamos en tiempos, that we're en los últimos tiempos, hermanos. end times. Nadie tendría que perder el favor de Dios, hermanos. To lose the favor of God, my brethren. El Señor nos quiere sostener. The Lord wants to sustain us. No seamos ciegos. Let's not be blind. No le apartemos la mano. Let's not ¿Sí? separate our hands. Hermanos míos, My brethren, tengamos cuidado let's be careful en nuestra mente, in our minds. en lo que pensamos. What we think. Tengamos cuidado Let's be careful de nuestra boca, of our words. en lo of que our- hablamos, en lo que decimos. What we say. Para mover el corazón de Dios, hermanos míos, To move the heart of God, my brethren, tenemos que crecer we must grow y madurar. and mature. Para concluir, hermanos, To finish, my brethren, si nosotros sacamos if we take out al viejo hombre, the old man, al hombre natural, the natural man, Dios traerá añadiduría God will bring de esos frutos. the fruit. Entonces, hermanos míos, Then, my brethren, hay que cuidar nuestra mente we must take care of our mind y la mente de nuestros hijos. and the mind of Amén, hermanos. Oremos, hermanos.